Mi único amigo, Sonic.exe. Desde que tengo memoria, siempre fui fanático de Sonic. Cuando era muy pequeño, me encantaba verlo correr, saltar y enfrentarse a Eggman. Tenía dibujos de Sonic por toda mi habitación y pasaba horas imaginando que algún día podría vivir una aventura junto a él. Pero Sonic no era solamente mi personaje favorito. Para mí, era como un amigo. En la escuela las cosas eran muy diferentes. Desde que era chico, algunos compañeros comenzaron a molestarme porque me gustaba Sonic. Ahí viene el chico de Sonic. ¿Todavía jugás con eso? ¿No sos demasiado grande para esas cosas? Yo intentaba ignorarlos, pero cada vez era peor. Me escondían mis cosas, se reían de mis dibujos y muchas veces me dejaban solo durante los recreos. Lo peor era que cuando intentaba contárselo a las maestras, casi nunca me creían. Seguro están jugando con vos. No exageres. Intenta llevarte mejor con ellos. Yo solamente bajaba la cabeza y volvía a mi asiento. Sentía que nadie me escuchaba. Pero cuando llegaba a mi casa tampoco encontraba demasiada tranquilidad. Mi papá tenía problemas con el alcohol. Cuando tomaba, cambiaba completamente. Se enojaba por cualquier cosa y trataba mal tanto a mi mamá como a mí. Yo no entendía por qué era así. Muchas noches escuchaba discusiones desde mi habitación. Y cuando tenía miedo, agarraba mi peluche de Sonic y lo abrazaba. No pasa nada, Sonic, le decía en voz baja. Vos estás conmigo. Obviamente, el peluche nunca respondía. Pero yo sentía que me acompañaba. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte, me quedé sentado en mi cama abrazando a Sonic. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Una lágrima cayó sobre el peluche. Después otra. Y otra. Terminé quedándome dormido abrazándolo. Esa fue la primera vez que mi peluche quedó marcado por mis lágrimas. Y no sería la última. Durante varios años, mi infancia siguió de esa manera. Hasta que un día, mi papá se fue de casa. Simplemente agarró sus cosas, salió por la puerta y nunca volvió. Yo tenía sentimientos mezclados. Estaba triste porque mi papá se había ido, pero al mismo tiempo sentía algo de alivio. Desde entonces quedamos solamente mi mamá y yo. No teníamos mucho dinero. Éramos una familia bastante pobre y teníamos que cuidar cada moneda. Pero mi mamá siempre hacía lo posible para que yo fuera feliz. No tenemos mucho, me decía, pero mientras estemos juntos, vamos a estar bien. Yo la abrazaba. Ella era la única persona que realmente sentía que me entendía. Los años pasaron. Crecí. Ya no era aquel niño que dibujaba a Sonic todos los días, pero nunca dejé de quererlo. Y tampoco dejé de conservar mi peluche. Para ese momento, el pobre Sonic ya estaba bastante viejo. Su color se había desgastado y tenía algunas partes un poco descosidas. Pero había algo que nunca desapareció. Las marcas de mis lágrimas. Cada una pertenecía a un momento diferente de mi infancia. Una por las burlas de mis compañeros. Otra por las discusiones en casa. Otra por las noches en las que tenía miedo. Y muchas más que ni siquiera podía recordar. Para mí, ese peluche era mucho más que un juguete. Era prácticamente el único objeto que había estado conmigo durante toda mi infancia. Pero entonces llegó el momento que más miedo me daba. Mi mamá empezó a envejecer. Durante muchos años estuvo conmigo. Me cuidó cuando era pequeño. Me defendió cuando podía. Me preparó comida cuando no teníamos demasiado. Y siempre intentó hacerme sonreír. Hasta que un día murió debido a su avanzada edad. Todavía recuerdo perfectamente cómo me sentí. Cuando recibí la noticia, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Volví a mi casa. Entré a mi habitación. Me senté en la cama. Y durante varios minutos simplemente me quedé mirando el suelo. Después miré hacia la estantería. Ahí estaba mi viejo peluche de Sonic. Lo agarré. Lo abracé. Y volví a llorar como cuando era un niño. Mamá, susurré. No hubo respuesta. La casa estaba completamente silenciosa. Me quedé abrazando el peluche durante mucho tiempo. Ahora solamente estamos vos y yo. Pasaron varios días.
casi no salía de mi habitación. No tenía ganas de hablar con nadie. No tenía ganas de hacer nada. Una noche, mientras estaba frente a mi computadora, recordé algo. Sonic. Había escuchado hablar muchas veces de un juego llamado Sonic X. Era una versión extraña y aterradora del personaje. Nunca lo había jugado. Pero esa noche pensé, ¿qué podría pasar? Busqué el juego y lo abrí. Al principio parecía normal. Pero mientras avanzaba, todo comenzó a sentirse extraño. La música era diferente. Los niveles se sentían cada vez más raros. Los personajes parecían observarme. Aún así, continué jugando. Hasta que finalmente llegué al final. Cuando terminé, cerré el juego. La pantalla quedó negra. Bueno, eso fue raro. Estaba a punto de apagar la computadora cuando escuché un pequeño sonido proveniente de los parlantes. Levanté la mirada. La pantalla seguía negra. Entonces apareció una imagen. Sonic. Estaba quieto, mirándome directamente. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que era parte del juego. Hasta que apareció un mensaje. No llores. Sentí un escalofrío. ¿Qué? El mensaje desapareció. Y apareció otro. Yo soy tu amigo. Me acerqué lentamente a la pantalla. ¿Esto es una broma? Sonic seguía mirándome. Entonces apareció un último mensaje. Siempre estaré a tu lado. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No entendía por qué esas palabras me afectaban tanto. Pero me recordaban a toda mi infancia. A las noches en las que abrazaba mi peluche. A los momentos en los que nadie me escuchaba. A mi mamá. A todo lo que había perdido. ¿Por qué me decís eso? Pregunté. La pantalla permaneció en silencio. Después Sonic levantó lentamente una mano. Y apareció otro mensaje. Porque nunca estuviste solo. Comencé a llorar. Pero esta vez no sentía miedo. Sentía algo extraño. Como si finalmente alguien me estuviera escuchando. Miré hacia la estantería. Ahí estaba mi viejo peluche. Lo agarré y lo abracé. ¿Vos también estuviste conmigo todo este tiempo? Volví a mirar la pantalla. Sonic estaba sonriendo. Y debajo apareció una última frase. Como él. Miré al peluche. Después miré la pantalla. Y por un instante escuché algo salir de los parlantes. Una voz muy bajita. No llores. Me quedé completamente quieto. No sabía qué decir. Entonces abracé con más fuerza a mi viejo Sonic. Aquella noche, después de muchísimo tiempo, pude dormir tranquilamente. A la mañana siguiente, la computadora estaba apagada. El juego había desaparecido. Busqué el archivo por todas partes. No estaba. Nunca pude encontrarlo nuevamente. Sin embargo, desde aquella noche, cada vez que me sentía triste, encendía la computadora. Sonic X nunca volvió a aparecer. Pero algunas veces, justo antes de que iniciara el sistema, veía durante apenas un segundo una pequeña silueta azul en la pantalla. Y siempre aparecía el mismo mensaje. No llores. Nunca supe si realmente había ocurrido. Quizás solamente había sido mi imaginación. Quizás el juego había provocado todo. O quizás, después de tantos años sintiéndome solo, finalmente había encontrado algo que me recordara que todavía podía seguir adelante. Conservé mi peluche de Sonic durante toda mi vida. Nunca lo tiré. Nunca lo reemplacé. Porque para mí no era simplemente un juguete. Era el recuerdo de mi mamá. Era el recuerdo del niño que alguna vez fui. Y también era el recuerdo de aquella extraña noche en la que Sonic X apareció en mi computadora y me dijo exactamente las palabras que más necesitaba escuchar. No llores. Yo soy tu amigo. Siempre estaré a tu lado. Y desde entonces, cada vez que vuelvo a sentirme solo, abrazo aquel viejo peluche y sonrío. Porque aunque muchas personas desaparecieron de mi vida, Sonic todavía está conmigo.